Padilla Romero, quien es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, Colombia, con estudios de magíster en la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente director general de la empresa Compre Colombia y asesor de Turia Colombia. Es gerente general del Instituto Nacional de Industriales de Viviendas Pretensadas. Además, es expositor en diversas investigaciones de ingeniería estructural y conferencias técnico-económicas enfocadas al posicionamiento de sistemas estructurales. Antes de que empiece la ponencia del ingeniero, les voy a pedir por favor que en las hojas que hemos pasado, para que anoten sus nombres, lo hagan de la manera más legible, debido a que como ustedes escriben es como van a salir los certificados. Al final de la charla les vamos a indicar cuándo van a poder recoger los textos. Asimismo, estamos filmando la conferencia y la vamos a colgar en el fanpage Arequipa Construye. Así es que por favor, para que sean fan de esta página, como les digo, Arequipa Construye, donde aparte se colocan artículos acerca de la ingeniería civil. Bueno, entonces un fuerte aplauso por favor para darle la bienvenida al ingeniero Daniel Alejandro Padilla. Bueno, buenas noches a todos. La idea de estar aquí el día de hoy es para hablar sobre prefabricación y preesfuerzo. Básicamente sobre esas dos palabras, asociado a las losas de entrepiso o losas de techo que le llamamos, ¿no? Nos gustaría mucho hacerla, o sea, que no le llamáramos una plática o una conferencia, sino que más bien la impulsáramos a que fuera más interacción con ustedes, ir avanzando sobre las diapositivas y que ustedes por favor nos fueran retroalimentando sobre sus inquietudes. Hay un volumen importante de diapositivas, entonces si las dejamos avanzar, cuando lleguemos al final a querer hacer preguntas y respuestas, seguramente ya hemos pasado por la mayor cantidad de información, ¿no? Entonces, les agradeceríamos mucho que en la medida que avanzáramos, por favor, pues, interrumpiéramos y generáramos la inquietud que tenemos, ¿no? Se me olvidó. Bueno, primera pregunta, y es la base de todo. ¿Han escuchado acerca de las losas prefabricadas de Vigueta y Bodilla? Por favor, levantemos la mano si la han escuchado. Entendemos que los que no levantan la mano son los, pues seguramente no lo han escuchado en algún momento. En ese mismo orden de ideas, ¿han escuchado y han visto la definición del concepto de preesfuerzo? Levantemos la mano, por favor. Bueno, vamos a dedicarnos un rato a hablar sobre los dos conceptos, lo que es prefabricación y lo que es preesfuerzo. La parte de prefabricación, como su nombre lo dice, es algo que es pre, ¿a qué? A la ejecución en la obra. Todo lo que define prefabricado es que se hace fuera de la obra donde yo voy a instalarlo, llámese en este momento o en este caso una planta, posteriormente se transporta y se instala. ¿Cuál es el objetivo de la prefabricación? El objetivo de la prefabricación es generar algún tipo de beneficio. Si yo ahorita les preguntara, sin avanzar sobre la presentación y estando en la primera diapositiva, cuando piensan en prefabricación, de inmediato y de forma intuitiva, ¿qué beneficio podrían obtener con el solo concepto, con la sola palabra, sin haber visto nada de prefabricados? Tiempo es uno. ¿Qué más podríamos obtener? Costo, mano de obra. ¿Qué más podríamos ver? Productividad. Exactamente esas son las palabras o esas son las definiciones. La prefabricación está directamente asociada a productividad, a calidad, a costo, a tiempos de obra y un poco de todo la palabra eficiencia, ¿sí? La prefabricación no involucra
nuevas tecnologías, lo que ustedes hoy en día conocen como una definición de columna, de viga, de vigueta, de losa de entrepiso, de muro, de cortante, de momento y todo lo que nos podamos imaginar sobre ingeniería estructural no va a cambiar cuando yo empiece a usar el prefabricado. El prefabricado realmente es una variación al proceso constructivo. No trae nuevas tecnologías, ni nuevos conceptos, ni cosas difíciles de interpretar o entender. Es simplemente una variación de que yo ya lo que hacía en la obra, ya no lo hago en la obra, sino que lo hago en una planta y lo traslado a la obra y con eso obtengo unos beneficios. ¿Sí pudimos conseguir alguna punta, ¿no? La primera imagen, y de la cual no hemos pasado, es la imagen de una vigueta pretensada en sección simple, y en la parte superior la imagen de una losa prefabricada que está en el proceso de vaciado. Vámonos sobre la imagen de la vigueta pretensada y analicemos un poco esta sección. La observan como una viga o una pieza T invertida. La razón de ser de esa T invertida es por dos motivos. En la parte inferior o patín inferior es donde ubicamos el acero por momento positivo, que en este caso es el acero de preesfuerzo. En la parte superior alcanzan a ver un alambre o un acero que también es de preesfuerzo, que es el que hace el equilibrio o el que me proporciona el momento resistente. ¿Sí? Los que están en conceptos de ingeniería estructural, evidentemente el momento resistente está definido ¿por qué? Por el brazo de palanca que se hace entre el bloque de compresiones y el bloque de tensiones. Ahí podemos identificar claramente bloque de compresiones y bloque de tensiones. Y el alma de la viga. ¿Listo? En la parte superior derecha vemos la losa prefabricada en un proceso de armado y ya vaciado. Si ustedes agarran y no les mencionáramos que esa losa es prefabricada, sería difícil identificarla. Se ve muy similar a una losa vaciada en sitio o tradicional como las que siempre conocemos. El principio es el mismo. Son vigas unidireccionales con sus aligerantes, sus apoyos, su vaciado en concreto y su malla electrosoldada. Esta imagen la saco de una asociación de pretensado y es un poco para mencionar la diferencia entre un acero de preesfuerzo y un acero de refuerzo normal. Pregunta, ¿cuánto se refería a un acero de preesfuerzo? ¿Qué han escuchado? El de las vigas de los puentes. Estos aceros son más o menos 17.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Son aceros que tienen un FY, en este caso un FPU, mucho mayor que el del acero de refuerzo, que es de 4.200. ¿Listo? Entonces, hay una variación importante entre la resistencia entre un acero y otro. La gráfica de la izquierda muestra, la gráfica de la derecha muestra el acero de refuerzo de 17.000, que es la curva más grande, y muestra el acero de refuerzo de 4.200, que es la curva que está más abajo. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan esa curva, en el eje de las Y están viendo resistencia, en el eje de las X están viendo deformación. ¿Sí? Entonces, vámonos a los puntos buenos y los puntos malos. Les decía, el acero de preesfuerzo es esta pieza que se observa acá, esta curva que se ve acá, y el acero de refuerzo es esta curva que se observa acá. En este eje tenemos resistencia. Ahí estamos viendo claramente que la resistencia es mucho mayor en el acero de preesfuerzo. Ahorita no nos concentremos en las deformaciones, pero solamente por mencionarlas, capacidad de deformación del acero de refuerzo es mayor que la capacidad de deformación del acero de preesfuerzo.
Es una condición natural del contenido de carbono en esos aceros. Concretos. Aquí tenemos una serie de curvas en concreto. Me voy a regresar a la diapositiva anterior y vamos a hablar un poco sobre este concreto. Me va a tocar avanzarme más bien a esta figura. Adelantémonos a la definición de preesfuerzo para que podamos hablar de concreto, ¿sí? Vamos un poquito más al tema de los materiales. ¿Qué es lo que define el preesfuerzo? Ustedes agarran, cada uno tiene en sus manos un lapicero, ¿sí? Ustedes agarran ese lapicero, hacen la representación como si fuera una viga, agarran el lapicero por sus puntas y le hacen una compresión, ¿sí? Al momento que comprimen ese lapicero, están induciendo un incremento de carga en ese lapicero en el sentido de como si fuera una viga, ¿sí? Todo lo que sea una precompresión o una tensión en el concreto hace que los incrementos de carga se presenten. Si agarran el lapicero ahorita, lo comprimen, él les va a generar una especie de deformación, lo que le llamamos una contraflecha. Es la imagen que están observando en este punto acá. ¿Qué pasa con el preesfuerzo? El preesfuerzo lo que me invita a hacer es incremento de resistencia en las piezas. Si yo incremento la resistencia en las vigas prefabricadas o en las vigas normales, lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer es cubrir longitudes más grandes o puedo aplicar cargas más elevadas. Entonces el preesfuerzo es sinónimo de incremento de resistencia. Dicho eso, si yo me regreso entonces a esta figura, si yo le voy a aplicar una carga de compresión al concreto de la viga prefabricada, entonces seguramente le voy a inducir un aplastamiento, ¿sí? O sea, va a estar sometido al esfuerzo normal y va a estar sometido posteriormente ¿a qué esfuerzo? Al esfuerzo de la compresión que se le está colocando. Entonces eso me obliga a pensar a que seguramente debo tener concretos con una resistencia mayor. Entonces cuando hablamos de preesfuerzo es difícil hablar de concretos de 210, que es lo que normalmente usamos. Cuando hablamos de preesfuerzo lo que hacemos es hablar de concretos mayores a 210. ¿Cuánto más? Varían desde 350 kilos por centímetro cuadrado hasta 500 kilos por centímetro cuadrado. Y ahora sí puedo llegar a esta gráfica hablando de concretos. En esta gráfica este concreto está expresado en libras sobre pulgada cuadrada. La curva de abajo me representa 3000 psi, es lo mismo que 210 kilos sobre centímetro cuadrado. Y empezamos a tener concretos con una serie de incrementos de resistencia que son los concretos que se usan para el preesfuerzo, ¿sí? Entonces, regresando y redondeando la idea, lo que tenemos en las vigas pretensadas son vigas con resistencias elevadas, porque tenemos aceros de preesfuerzo que aplican precompresión importante a la viga y tenemos concretos con F'C mayor al que normalmente utilizamos, concretos de mayores a 210. Pasemos por esta imagen antes de avanzar con el desarrollo de las losas. Aquí tenemos la misma viga prefabricada y aquí tenemos esa viga prefabricada colocada en la losa. Esta imagen que se observa, donde está siguiendo el lápiz en rojo, el apuntador, es la sección de la losa, la sección compuesta. Y esta pieza, o este vacío que se observa aquí, que estoy siguiendo acá en este momento, es la posición de ¿quién? Del aligerante, de la bovedilla, ¿sí? ¿Qué es lo que trabaja? Lo que trabaja es la sección compuesta. Entonces en el mundo del prefabricado pues, empieza a ocurrir algo muy interesante. Tenemos dos etapas de diseño o dos etapas de fabricación, por decirlo de alguna manera. La primera etapa es cuando la pieza está en sección simple. Esa etapa, ¿cuánto tiempo me gasto en esa etapa?
Es mientras fabrico la viga, mientras la monto en un camión, la transporto, la bajo del camión y la pongo en su sitio final. En todo ese proceso lleva sección simple. Posteriormente se coloca en la losa, se hace el vaciado del concreto y termina siendo sección compuesta. ¿Listo? Entonces es importante diferenciar las dos. Esta sí, a los del fondo sí los deja ver. Vamos a hablar de geometrías. La viga pretensada que tenemos se maneja en 10 centímetros de alto, ¿sí? Y con un ancho de, ayúdenme por favor, 8 centímetros creo. Bueno, esta viga pretensada puede cubrir hasta qué longitudes les gustaría a ustedes. ¿Cuántos metros? 10 metros. ¿Qué opinan por ahí atrás? 3 metros. 6 metros. Bueno, ¿quién me define la distancia entre los apoyos? ¿Me lo define la viga, esta viga y su altura? ¿O me lo define la viga más la sección final del oso? La sección compuesta, ¿cierto? Entonces, digamos que para dejar la pregunta abierta, una viga pretensada que tenga 10 centímetros les puede atender desde 0 hasta 7, 8, 9 metros y tal vez un poco aventurado hasta lo que yo quiero. ¿Por qué es aventurado decirlo así? Porque realmente no importa tanto de qué altura es de aquí a aquí, sino que lo que realmente importa es la altura de aquí hasta aquí. ¿Sí? Si lo que importa es la altura de ahí hasta a la parte superior de la losa, entonces empieza a marcar una tendencia importante más bien en la altura de la bóveda. Es la que realmente me define la altura final de losa. ¿Cuánto tiene más o menos la capa de compresión o losa en las losas vaciadas en sitio, en las losas tradicionales? No, solamente la superior, 5. Siempre hemos hecho 5, ¿cierto? Bueno, entonces yo agarro los 5 y la bovedilla que encuentre en el mercado. Bovedilla de 12, de 15, de 20, de 25, de 30 y no sé cuántas más, ¿no? La suma de esos dos conceptos me define la altura final de losa y es la que me permite decidir hasta dónde voy a cubrir la distancia entre apoyos. Entonces, regresando a la viga de 10 centímetros, ella no es la que marca la pauta. La que marca la pauta es la sección final de la losa que yo quiero proponer. ¿Listo? Entonces nos vamos al área de ingeniería estructural y empezamos a hacer números para que esa losa funcione en 6, 7, 8, 9 metros y hacia abajo también, ¿no? Evidentemente. Posición de los aceros. Aceros en el lecho inferior ya dijimos para absorber momento positivo, aceros en el lecho superior para absorber. Esa es la parte importante. Para absorber momentos negativos algunas veces. Y otras tantas veces para simplemente equilibrar la resistencia de esta pieza. Imagínense que si yo agarro esta losa y la sección final de losa está por aquí, para que me sigan. Entonces, ¿dónde cayó este acero? En la mitad de esa losa, ¿no? Y en la mitad de esa losa, ¿qué pasa? No pasa nada. Es eje neutro. O sea que ahí no hay esfuerzos, ahí no hay participaciones, ahí no hay nada. Entonces el acero en la parte superior unas veces es para momento negativo y otras tantas veces no es para momento negativo. ¿Sí? Hablemos más sobre la vigueta. Esta geometría
aparentemente caprichosa, tiene una razón de ser. Vamos a revisarla. La inclinación que tiene es para que descanse la aleta de la bóveda, ¿sí? Entonces esa inclinación permite que se haga una traba posiblemente mejor que si la hiciéramos totalmente horizontal. Y esta saliente es para permitir que el concreto que viene premezclado, vaciado en sitio, entre y amarre todo el sistema completo. Una vez que se hace el vaciado, todo queda monolítico. Una de las partes más interesantes de los prefabricados es que una vez que yo hago el vaciado de la capa de compresión, es muy difícil decir si esa losa era prefabricada o era tradicional, por no decir casi imposible, ¿sí? La pieza, el concepto es prefabricado durante el proceso constructivo. Yo termino de vaciar la losa y esa losa es exactamente igual que una losa tradicional o una losa vaciada en sitio, tanto en apariencia como en comportamiento, básicamente. Almacenamiento. Como todos los productos, a todos nos han enseñado que el cemento en saco lo tenemos que almacenar de cierta manera, la varilla de cierta manera, el ladrillo de cierta manera. Siempre nos han explicado que hay unas reglas de almacenamiento, ¿no? En el prefabricado no es la excepción. También hay unas recomendaciones y hay unas reglas de almacenamiento. La bóveda de tecnopor o poliestireno. Así como se ha venido usando recientemente, estas bóvedas, ya por aquí se ven en la ciudad algunas losas que ya se están usando con tecnopor. En el prefabricado también se maneja. El prefabricado permite manejar estos aligerantes, como permite manejar los aligerantes de arena cemento, como permite también el ladrillo, ¿sí? O sea, no es enemigo de ninguna de las tres opciones de aligerante que se pueden presentar. Recomendación importante. Como dijimos que la viga es sección simple y tiene altura 10 centímetros, evidentemente en función de la distancia entre apoyos, la distancia entre este punto y el siguiente apoyo, si la distancia es grande, entonces voy a requerir un apuntalamiento, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que realmente aporta el prefabricado. Normalmente cuando yo voy a hacer una losa vacía en sitio, ¿qué es lo que hago? Tengo que encofrarla con pie derechos, tengo que colocar tablas, tengo que colocar paneles. ¿Qué más debo poner? Ayúdenme, por favor, para hacer una losa convencional o tradicional. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Riostras. ¿Qué más? Y una serie de componentes de encofrado, ¿no? Bueno, todos esos encofrados, cuando se incorpora a la prefabricación, no es que se eliminen al 100%, simplemente su uso se hace más eficiente. Si yo tengo encofrado para 100 metros cuadrados, yo soy constructor, yo soy contratista de mano de obra de losas de entrepiso, losas de techo, y yo normalmente tengo mi equipo. Entonces, normalmente tengo 100 metros, equipo para 100 metros cuadrados de construcción. Cuando yo incorporo la prefabricación, si antes tenía con ese equipo para hacer 100 metros cuadrados, al incorporar prefabricado con ese mismo equipo, obtengo para hacer 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados. No tengo que invertir más dinero en el mayor volumen de metros cuadrados. Entonces, las ventajas para las personas que construyen, para las personas que están en el día a día haciendo losas, son todas, porque lo que tengan de equipo o en inversión de equipo lo van a maximizar, van a hacer muchos más metros cuadrados con el mismo dinero invertido en equipo que ya tienen. Esa es una de las aportaciones que tiene el prefabricado. ¿Cómo funciona?
Yo coloco solamente los apuntalamientos cuando las distancias son grandes. La bóveda ya dijimos que apoya sobre la vigueta y la vigueta apoya sobre el muro. Por lo tanto, el único equipo que tengo es el que estoy observando. ¿Sí? Por eso no podemos decir que es cero equipo, pero tampoco podemos decir que es 100% equipo. Entonces hay una disminución importante, más o menos del 80%. Entonces yo puedo trasladar todo ese equipo de encofrado que tengo, bien sea en renta o bien sea propio, a mayor cantidad de metros cuadrados sin necesidad de hacer mayor inversión. Esta limpieza que se ve no es únicamente de esta imagen. Ahorita les voy a pasar unas fotos que validan realmente que así es. La prefabricación trae limpieza de obra muy importante. Y la limpieza es sinónimo de calidad, la limpieza es sinónimo de ahorro, la limpieza es sinónimo de eficiencia. Cada vez que yo tengo una obra sucia, todo ese elemento de suciedad, por decirle algún nombre, es dinero que yo estoy perdiendo, porque de alguna forma pagué por todo eso, por todo lo que voy a botar posteriormente a la basura. Entonces la idea es que en las obras se mantengan excesos de limpieza, que todo se use eficientemente. Acá hay una posición o hay una imagen muy importante, que es la colocación de las tuberías. ¿Sí? Aquí se ve de manera teórica, ahorita pasamos a unas fotos reales de obra, en donde se ve exactamente lo mismo. Aquí lo que se trata de mostrar, o se quiere mostrar, es que la prefabricación es versátil, es flexible, se permite manejar. Si yo necesito intervenir una bóveda porque tengo que pasar un tubo de 4 pulgadas, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Sí? Si yo necesito intervenir una bóveda porque necesito colocar una de estas lámparas, una luminaria, lo puedo hacer sin ningún problema. Si yo necesito intervenir una bóveda porque en esa zona, en la zona de baños, y ahí va desagüe, de sanitario, de ducha, de lavamanos, entonces puedo retirar la tapa superior de la bóveda y puedo colocar todo lo que tengo que colocar. Entonces, uno de los temas más importantes que a veces no lo manejamos es el tema de eléctrico y sanitario. Yo puedo intervenir todo lo que tenga que intervenir en las bóvedas para que mis instalaciones queden adecuadamente instaladas. Fíjense que en ningún momento estoy mencionando las viguetas. No estoy diciendo en ningún instante, yo puedo intervenir de cualquier manera las viguetas. Las viguetas son el elemento resistente. ¿Sí? Como elemento resistente, pues la lógica que nos dice que no lo puedo intervenir. ¿Listo? Colocación de la malla. La importancia de la malla, ahorita nos vamos a gastar algo de tiempo. La malla siempre la hemos interpretado. ¿Por qué creen que ponemos la malla en las losas de entrepiso? Llámese una losa tradicional o una losa prefabricada. ¿Cuál es la función de la malla? Temperatura, ¿qué más? ¿Cómo? Agrietamientos, ¿qué más puede ser? Bueno, fíjense que no han mencionado, y si lo mencionaron no lo alcancé a escuchar, que la malla también tiene una función sísmica. ¿Sí han escuchado en algún momento eso? Es algo que es un tema más o menos poco trabajado. Ahorita vamos a aprovechar el día de hoy. No, vamos a estar hablando sobre prefabricación, pero vámonos un poco también sobre la importancia de las buenas prácticas constructivas, ¿no? O sea, la importancia de hacer las cosas bien, independientemente si es prefabricado o no es prefabricado. La malla es importante, y dejémoslo hasta ahí y pasemos a las siguientes diapositivas. Enseguida vamos a ver por qué es importante. Lo normal de todas las losas y todos los vaciados, hay que mojar la losa antes del vaciado para que el elemento bóveda y el elemento viga no absorba el agua de la mezcla de concreto.
Recomendación: hacerlo premezclado por comodidad y facilidad. Detalles de conexión, me la voy a pasar a esta diapositiva y vamos a ir a imágenes específicas. Esta imagen es la imagen real de las figuras que vieron en 3 diapositivas anteriores. ¿Sí? Vamos a revisar esta foto. Esta foto me está mostrando por este lado una cantidad importante de tubería. ¿Sí la ven? Bueno, exactamente como se mostraba en la imagen. La tubería se puede colocar sin ningún problema en la prefabricación. Es fácilmente colocable. Proceso de armado de una losa. Fíjense esta bóveda como está acá. Aquí es bóveda completa, aquí es una bóveda cortada o intervenida, donde está el marcador para la calle de una viga. ¿Sí? ¿Por qué nos esforzamos por mostrar la intervención de la bóveda? Es un poco para transmitir y para mencionar que la prefabricación no es rígida. La prefabricación tiene la misma flexibilidad que tienen las losas tradicionales, las losas que hacemos vaciado en sitio. Ustedes van a armar los que arman losas, los que trabajan losas, parte de la situación interesante de hacer losas tradicionales es que hay mucha flexibilidad. Yo en el camino voy resolviendo. Yo en el camino todo lo que se me presenta en ese instante como constructor lo resuelvo. La prefabricación trae la misma línea. Limpieza de obra. Esto es no se limpió para la foto, ¿eh? Así mantienen las losas, en concepto de prefabricado. Tema muy importante. Fíjense que aquí hay 4 tableros. Estas webs muy ilustrativo. Se presentan 4 tableros, ya están totalmente colocados y fíjense que están colocadas las bóvedas del arranque de cada uno de los extremos del tablero y hacia el interior no hay nada. ¿Sí? Evidentemente la obra falsa desapareció en su gran mayoría en el encofrado. Yo una vez que tengo las 2 líneas, estas líneas lo que hacen es alinearme las viguetas y me garantizan que son exactamente perpendiculares a estas vigas. Si yo arranco colocando bóvedas línea por línea y no cuido el remate, cuando llego aquí al remate lo más probable es que me voy a encontrar con una desviación. ¿Y qué va a pasar? Me toca volver a regresar a alinear desde el principio. Entonces son detalles simples de colocación que nos ahorran repetición de trabajo. Entonces yo voy a armar una losa, primero línea inferior, línea superior y después empiezo a rellenar. Esta foto en la computadora se ve muy clara, aquí se ve algo oscura. Este es el lecho inferior de una losa prefabricada. Esta losa prefabricada es muy particular, les voy a contar la historia brevemente. ¿Por qué se muestra? Se muestra primero por limpieza. Es difícil que yo con losas vaciadas en sitio, con solamente bajar el encofrado, ya la losa esté totalmente limpia. Limpia significa que no tenga deformaciones, no tenga el concreto regado y que no me toque hacer intervenciones. Cuando a mí no me queda muy bien el vaciado, ¿qué pasa con el tarrajeo? Se me aumenta, ¿cierto? Y lo ideal es que yo lo hiciera de 1 centímetro. Es lo que quisiéramos todos. Pero normalmente me toca empezar a hacer nivelaciones. Todos los errores de la parte inferior de la losa vaciada en sitio los corrijo ¿en dónde? En el tarrajeo. Entonces empiezo a viajar de 1 centímetro hasta 2 centímetros en promedio para empezar a hacer correcciones. Una de las ventajas del prefabricado y lo que buscamos en la industria del prefabricado es quitarnos actividades. El tarrajeo no me lo voy a quitar, pero sí puedo lograr garantizar que siempre sea uno.
y que no sea 1, 1,5, 2, hasta 2,5 ya empieza a ser peligroso, ¿no? Porque se empieza a descolgar la mezcla. Otra imagen de la visual que entrega una losa prefabricada. Entonces es un concreto que es digno de mostrar, es un concreto que es digno de no ser escondido por el tarrajeo, en donde yo tal vez me anime a dejarlo a la vista. Primero, se ve bien, y segundo, me ahorro un dinero, ¿sí? Entonces muchas obras deciden dejarlo así, tal cual lo están viendo, colocan sus instalaciones eléctricas y terminé, es un estacionamiento, ¿sí? En la imagen anterior les dije que le iba a contar una historia de esta foto y se me olvidó. Esta losa es una losa que tiene, para los que están con el área del diseño estructural, esta losa tiene una carga viva de 4.800 kilos por metro cuadrado, 4.8 toneladas por metro cuadrado, es la carga viva. Normalmente diseñamos losas para ¿cuánto? Para 180, la carga viva de vivienda. ¿Por qué se diseñó esa losa así? Esa losa, por el lecho superior, es una plataforma por donde circulan tractomulas llenas de unos lodos, de una limpieza de aguas. Esto es una planta industrial. La prefabricación, cuando yo estoy pensando en altos niveles de carga y longitudes importantes, es cuando empieza a participar mayormente. Y evidentemente, si participa en esto, pues participa con mayor razón en vivienda. Esta es una imagen de vivienda. Podemos ver toda la tubería, en este caso eléctrica y sanitaria. Son losas delgadas, son losas de un espesor menor. Y el proceso y la eficiencia de esto, en este caso de este proyecto en particular, es la velocidad. Hacen más o menos 800 metros cuadrados cada 5 días. ¿Sí? Es más o menos la velocidad que tiene. Y esos 5 días incluye todo, incluye el muro, la losa, todo el proceso y voy avanzando. Entonces empieza a ser interesante la velocidad. La velocidad es muy subjetiva, ¿no? Hay proyectos que requieren velocidad, hay proyectos que definitivamente no la requieren. Voy al ritmo de más bien mis posibilidades económicas, ¿no? Otra imagen de prefabricados, de losas de entrepiso. Este es un concepto de bodegas, ¿sí? Fíjense que cualquiera de las fotos que les he mostrado, llámese vivienda, llámese bodega, llámese industria, llámese parqueaderos, en todas se ve limpieza de obra y en todas se ve eficiencia, básicamente. ¿Qué ahorros tenemos? Vamos a mencionar algunos ahorros, no nos vamos a los números, vamos solamente al concepto. Los ahorros que tenemos son: tengo ahorro en encofrado, ya lo mencionamos, ¿no? Tengo mucho menos encofrado que normalmente es lo que normalmente hacía. Tengo ahorro en acero. Parte del acero que yo antes colocaba en la losa tradicional ya viene incluido en las vigas prefabricadas. Por lo tanto, ya no tengo que hacer todo ese proceso de transporte, corte, acomodo, manejo, colocación, gancho, la S y todas esas cosas para poder hacer el vaciado. Entonces me quité una cantidad importante de tiempo. A mí la que más me gusta es esta, ahorro en concreto. Como ya parte del concreto que lleva la losa viene en la viga prefabricada, evidentemente es un concreto que ya no tengo que vaciar en la losa, ya vino en la viga. No hay cosa más interesante que vaciar losas que no tengan cantidades importantes de concreto. No sé si les ha tocado alguna vez sacar una losa en un día de 200 metros cuadrados. Y se empieza a ser aburrido y largo, ¿cierto? Bueno, entonces los que han vaciado concreto y sobre todo los que lo han vaciado preparado en la obra saben de lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, tener disminuciones de concreto en obra es un beneficio.
definitivamente. Ahorro en tiempo es una consecuencia del ahorro en cofrado, ahorro en acero y ahorro en concreto. Si yo estoy haciendo menos actividades en cada uno de estos conceptos, pues evidentemente estoy haciendo las cosas en menos tiempo. Mejores acabados, lo que decíamos del tarrajero. Mayor seguridad, la calidad de los concretos y los aceros. Mayor adherencia, concreto en obra, zigzag. Es un tema de la adherencia entre el concreto prefabricado y el concreto vaciado en sitio. Vámonos a las conexiones. En las diapositivas iniciales no mencionamos el tema de cómo conecto yo una viga, y seguramente ya algunos se han preguntado, bueno, ¿y quién me garantiza esa conexión? ¿Quién me garantiza la conexión de la viga prefabricada con la viga vaciada en el sitio? ¿O quién me garantiza la conexión de la viga prefabricada sobre el muro del ladrillo, ¿no? Las conexiones, nosotros en el gremio, los prefabricados, alguna vez hicimos un conteo de cuántas conexiones hemos revisado y pasábamos fácilmente las 1000 conexiones. Es una forma de decir que casi para cada proyecto hay una conexión, y la conexión se da en función de la evolución del proyecto, ¿sí? Repito, lo mismo que las estructuras vaciadas en sitio, las estructuras tradicionales. Ustedes llegan a la obra, van a preparar su losa tradicional y constantemente les toca improvisar, improvisar con conocimiento, ¿sí? No improvisan con desconocimiento. Improvisar significa ajustar ciertos detalles de obra porque se presentan en ese instante. Una conexión no es un concepto de improvisación o ajuste, sino que es un concepto de que todo el tiempo tengo que estar haciendo cosas nuevas en la obra para conectar mis vigas. Entonces no le tengamos miedo a las conexiones son de 1000 formas y 1000 maneras. Aquí voy a pasar 3-4 diapositivas que ilustran brevemente el concepto de conexiones. No sé si se alcanza a ver allá al fondo esta figura, la figura que está en el lecho inferior de la diapositiva. Muchos de los que están en la parte de arquitectura o en la parte del acabado de las losas nos han dicho que a mí no me gusta ver este salón con esas vigas peraltadas. Y hay personas, arquitectos, dueños de obras, clientes, que nos dicen, oye, es que yo no quiero ver esa viga peraltada, yo quiero ver mi losa totalmente plana. ¿Listo? Está bien, se puede hacer. Vamos a calcularla, vamos a diseñarla. Entonces, cuando viene el prefabricado, viene la pregunta: si esa losa es totalmente plana y yo tengo una viga prefabricada de esta viga a esta viga, ¿cómo voy a hacer para conectar esa viga si no tiene apoyo? Están en el lecho inferior, están enlazadas, están al mismo nivel, ¿no? Entonces, esta es la forma como se hace esta conexión. Fíjense, la línea en azul oscuro es la representación de la viga prefabricada. Ella llega a tope en la misma posición o en la misma horizontalidad con la viga vaciada en sitio, que es plana. No se montó en ningún momento sobre la viga vaciada en sitio, y lo que se hace es que se le pone un conector. Esa línea en negro se llama un conector por solapo o un conector por cortante. Ese elemento es el que absorbe el cortante que se presenta entre la viga vaciada en sitio y la viga prefabricada, ¿sí? Y ya resolví mi problema y ya le pude entregar a mi cliente una losa plana, ¿sí? Es uno de los miles de detalles de conexiones que tenemos. Ese mismo conector es el que se observa en la parte superior. Aquí se ve horizontal como una aparente varilla suelta, en realidad es un gancho. Entonces, los que están en el área del diseño estructural, es como agarrar dos ramas, el diámetro del conector, a su vez por 2 veces, por su FY, por su factor de seguridad, y simplemente me da cuánto cortante absorbe. Y habré terminado.
Otro detalle de conexión: yo tengo mi casa existente, ¿sí? Yo tengo la casa en donde en la parte de atrás tengo el patio, y en este momento quiero ampliar mi casa, voy a techar ese patio porque voy a hacer una ampliación. Entonces necesito apoyarme sobre muros existentes. Entonces, ok, yo no tengo que agarrar y no tengo que destruir la viga existente ni el muro existente. Hay forma de conectarme lo existente sin mayores intervenciones, ¿sí? Un detalle de conexión típico de ese estilo. Yo tengo un proyecto en donde tengo un voladizo. ¿Cómo resuelvo el voladizo con mi losa prefabricada, con mi viga prefabricada? Ah, fácil, aquí está el detalle de conexión, ¿sí? Yo tengo una estructura metálica. Resulta que el steel deck, las losas estas acanaladas, vibran mucho. Yo no quiero que esa losa vaya a vibrar de la estructura metálica. Quiero agarrar en mi estructura metálica y ponerle una losa prefabricada de concreto para que las vibraciones desaparezcan. Ah, listo. Aquí está el detalle de conexión. El perno Nelson lo reemplazo por un estribo y habré garantizado la integración entre la estructura metálica y la losa prefabricada. Que resulta que a mí no me gusta porque va a quedar una altura muy grande y voy a perder altura libre de piso, que también pasa muy seguido. Entonces se me ocurre agarrar la losa con su espesor total y meterlo dentro de la viga metálica. También hacemos el detalle de conexión para que yo conecte la viga metálica con la losa y queden prácticamente casi dentro del mismo espesor. Que resulta que a mí mis tableros prefabricados están en la orientación Y y el voladizo me va a quedar en la orientación X. Aquí está el detalle de conexión, ¿sí? Esta es muy importante. Esta es casi de las más esquemáticas, pero de las más ilustrativas. La figura de la parte inferior. Esta carga representa la carga puntual, que es muy típica y muy común en las construcciones: un aire acondicionado, una lavadora industrial, un equipo de servidores, solamente por mencionar alguna cosa, o simplemente una máquina específica de algo. Entonces muchas veces la pregunta es: oye, yo tengo una carga puntual importante sobre esa losa y por ahí está pasando la viga prefabricada. Si yo la pongo ahí, se me va a caer esa viga prefabricada en donde apoyé esa carga puntual importante. Entonces, hay muchas formas de ingeniería, de diseño estructural, de demostrar que la carga que llega aquí, de 100 unidades, por decir un número, a la viga inmediatamente adyacente no le llegan 100 unidades. La capa de compresión o losa de 5 centímetros es un elemento repartidor de cargas. Es un elemento que distribuye las cargas por su forma monolítica. Entonces, de los 100 a esta le toca tal vez 50, y a estas dos tal vez 15, y a estas dos 10, y así sucesivamente. Entonces hay una repartición de cargas, lo cual valida que yo sí puedo colocar cargas puntuales importantes en prefabricación y preesfuerzo. Esta imagen, otro de los paradigmas del prefabricado. Muchas veces se encuentra uno con la parte de arquitectura del proyecto y quiere alguien trabajar con la prefabricación, y la respuesta es sencilla. La respuesta es: oye, es que en este proyecto no puedes usar el prefabricado porque tengo unas curvas de esta manera, y el prefabricado solamente es para elementos simétricos, todo lo que es cuadrado y todo lo que es rectangular. Este puente que está aquí es un puente pequeño, es un puente que estructuralmente realmente no tiene retos, pero su reto es más que todo arquitectónico. Si lo observan, tiene curvas en X, en Y y en Z. Tiene curvas en todas las formas que ustedes quieran. Y el puente es totalmente hecho con vigueta y bodiche, con prefabricados.
Entonces, el prefabricado no tiene restricciones de simetría. No importa qué tan asimétrico sea el proyecto, yo lo puedo trabajar. Hasta ahí, quisiéramos comentar algo, alguna inquietud o algo. Sí. El concreto con el que vamos a vaciar la losa, ¿necesariamente tiene que ser de la misma resistencia que es el de la vigueta? ¿O existe, digamos, un rango que puede ser menor? No, el concreto que se vacía en la losa va a tener la misma resistencia del que siempre hemos vaciado, 210, 3000. Voy a hablar un poco sobre la resistencia de las viguetas. El hecho de que tenga una F'C mayor no significa que yo tenga que transformar mi estructura a un F'C mayor. El F'C mayor es por un concepto de preesfuerzo básicamente, pero la estructura está claramente definida para 3000 PSI o 210. Respondiendo, se basea con el mismo concreto de siempre. ¿Alguna otra pregunta? Esa forma de T invertida, sí, aporta. El poliestireno en arena cemento, en concreto. Bueno, esa pregunta es muy buena. No afecta la eficiencia del sistema. O sea, la primera respuesta es no. O sea, si yo cambio un aligerante Tecnopor por una de concreto o por una de ladrillo, la eficiencia del sistema es la misma. ¿Qué implicaciones tiene? Las implicaciones se van más a nivel global, a nivel estructura. Me voy a ir a los casos extremos. El Tecnopor es muy utilizado en edificios altos. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene un edificio alto? Mucha masa en un punto muy pequeño, un área muy pequeña. ¿Sí? Esa es la condición particular de un edificio alto. El Tecnopor se incorpora para empezar a bajarle masa a la estructura global para que la cimentación no esté muy castigada. Es generalmente cuando se usa. Cuando yo tengo casas de 1, 2 pisos, 3 pisos, la repartición de área, de carga versus área, o sea el esfuerzo en el suelo es menor. Entonces puedo usar con toda la confianza del mundo una bovedilla de concreto, aunque tenga un poco más de peso. Esas son las implicaciones de eso. Sí. 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 Así es. Tranquilo que eso pasa en todo el mundo. Eso pasa en México y en Colombia y en todos lados. Todo lo arreglamos con el terráneo. Fíjense que yo no mencioné que lo quitáramos. Pues yo también soy constructor, ¿cómo lo voy a decir que lo quita? No puedo hacer eso. Pero sí hay una cosa bien importante. Yo tengo que hacerme eficiente con ese tarrajeo. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer tarrajeo de 1 centímetro y puedo hacer tarrajeo de 2 centímetros. Y me va a costar el doble. Entonces, la invitación es a que el tarrajeo sea del menor espesor posible. La única forma de conseguirlo es con horizontalidad. Perfección en el lecho inferior de la losa. Esa es la forma de conseguir un tarrajeo. Ahorita hay una práctica muy común o hay una tendencia
en el tema del tarrajeo que están buscando usar hasta 3 milímetros. Y hay gente que lo hace, y hay gente que lo usa y dicen que les va bien, pero están en proceso de, ¿sí? Entonces seguramente funciona muy bien. Sí. Sí. Como quien dice apoyo o resistencia o algo así. No, ellas no pierden resistencia, obviamente hay que tener sus cuidados, pero en las losas convencionales también modificamos los ladrillos. O sea, los ladrillos también los intervenimos cuando pasamos perpendiculares a la vigueta, transversal a la vigueta. Pero sí hay evidentemente hay una intervención, y si hay una intervención, yo esperaría tener algo de cuidado con esa intervención, básicamente. Sí, por ahí. Respecto a los conectores. ¿Escucha? Sí. Okay. Respecto a los conectores, ¿estos conectores de corte vienen incorporados en las viguetas o hay alguna forma de incorporarlos? Y si es que adicionalmente hay alguna recomendación de utilizar epóxicos. El conector que dijimos de solapo, de la diapositiva anterior. Claro. Este de acá. Mira, normalmente no se pone en la vigueta. Viene bien, es como cuando yo coloco el balancín, el bastón por momento negativo allá en la parte superior. El conector tiene la misma función. De hecho un conector por solapo como el que mencionamos es exactamente igual que el balancín, que el bastón por momento negativo, solo que viene en una posición más abajo. Entonces normalmente no se incorpora a la vigueta, viene y se coloca en la obra. No sé si se responde la pregunta ahí. Respecto a los con la viga, que se necesita unos alambres adicionales. Muy bien. Me voy a ir, aquí se ve claramente en esta imagen. Las vigas prefabricadas, ¿vieron la primera diapositiva en donde se presentaba un grupo de vigas prefabricadas y no se le veían los alambres? Se veían totalmente cortadas, sin exposición de alambres. Bueno, las vigas prefabricadas se entregan así. ¿Por qué no se colocan los alambres? La explicación es más o menos esta. Imaginemos que este alambre venía embebido en la vigueta y sale X cantidad de centímetros. No voy a mencionar ahorita la cantidad de centímetros. Normalmente, para que un alambre trabaje, necesita una longitud de desarrollo. Entonces, esa longitud de desarrollo se da sacando el alambre lo más profundo y haciéndole un gancho, como lo hacemos con los bastones, ¿no? Y en ese instante el alambre ya funciona. Bueno, en las viguetas, a ver si aquí tengo una imagen que es más ilustrativa. Aquí se ve más claro. Veamos esta parte de acá. Normalmente la vigueta entra entre 2.5 y 10 centímetros dentro de la viga que se va a vaciar. Cuando yo agarro y hago el vaciado de esa viga, esta vigueta queda totalmente embebida en el concreto, ¿sí? Las deformaciones, ¿en dónde se presentan? ¿Se presentan en el nudo o se presentan en el centro de la viga? Generalmente en el centro de la viga. En el nudo, ¿qué pasa? El nudo prácticamente es indeformable. Esa zona del nudo no sufre deformaciones por flexión, que es la que nos interesa. Si en ese nudo no existen deformaciones por flexión, entonces todo lo que no tiene deformaciones no está sometido a esfuerzos.
o tensiones, básicamente, ¿sí? Excepto que sea un giro, que tampoco se va a presentar. Entonces, la razón de no colocar el alambre es que esa zona le podemos llamar estructuralmente, es una zona infinitamente rígida, una zona ausente de deformación en ese punto muy específico. Y la traba que se hace, nosotros le llamamos una traba mecánica. ¿Qué es una traba mecánica? Si ustedes agarran esta viga, imagínense la que ya está vaciada, intenten moverla en el sentido del marcador, va a ser prácticamente imposible. Intenten moverla en el sentido perpendicular al tablero, al proyector, va a ser prácticamente imposible. Esa pieza tiene una traba mecánica, esa pieza de ahí no la puedo mover, y de la única forma que la puedo mover es induciéndole una deformación al centro de la luz, ¿sí? Entonces, de esa manera explicamos un poco por qué el alambre no va en las puntas. Es lo que tenemos, básicamente. No sé si quedó claro. ¿Sí? Pero yo me arrimo hasta allá. Además, si construye un edificio de 15 pisos y gasta como 100, ¿cuánto ahorraría usando la vivienda? 80, 90. Muy bien. Si construyo un edificio de 15 pisos y gasto 100, usando losas prefabricadas me va a costar seguramente 80, hablando solamente de los prepensados. Le voy a mencionar un número importante. Una losa prefabricada frente a una losa convencional, hablan costo directo. Cuando digo costo directo, es únicamente el tablero, ¿sí? El tablero está entregando entre un 15 y un 20% de ahorro en dinero, por lo que mencionamos de encofrado, de acero, de concreto, de tiempo, etcétera, etcétera, tarrajero, Entonces, si uno suma todos esos poquitos, más o menos me da 15-20%, hablando específicamente de tableros. Entonces, para que no quede mal la respuesta, en un edificio de 15 pisos, en donde me gasté 100 pesos haciendo los tableros, me voy a gastar en prefabricación 80 pesos, básicamente. Ahí no puedo incluir ni las columnas ni las vigas, porque hacen parte tanto del sistema convencional como del sistema prefabricado. Entonces ahí no hay diferencias en el costo. Creo que quedó la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? La máxima, hemos hecho hasta separación de 1 metro. Un poco audaz, es verdad. Es un poco audaz, pero se ha hecho y ha funcionado. Pero la tendencia es hacerlo entre 40, 50 y 60 centímetros. Esa es la tendencia de separación entre ejes. O sea, normalmente la hacen en 30. ¿Listo? En el prefabricado hay una tendencia a viajar a 40, 50 o 60. Y posiblemente se encuentren ofertas de 70. No le tenga miedo, funciona muy bien. Inclusive de 1 metro funciona muy bien. Depende de la bovedilla. ¿Alguna pregunta más por ahí? Me voy a regresar acá. Aquí más o menos se ve. ¿Cuánto debe entrar? Esta pieza, este alambre que está acá, lástima que aquí el número queda muy pequeño. Normalmente lo que sale o lo que entra es una distancia
una vez o 1.5 veces la altura del elemento. Si le queremos dar como algún número, ¿no? O sea, yo lo puedo calcular y me va a salir un número exacto. Pero si lo quiero dar un número, yo agarro y la altura del espesor total de losa, 1.5 veces voy para acá y 1.5 veces voy para acá, para cuidar la falla por cortante a 45 grados. No hay que perforar la vigueta. ¿Por qué? Porque si observas aquí, esta pieza que se ve aquí como una línea, en realidad es un gancho, es como un clic. ¿Sí? Entonces, esta es la vigueta pretensada. Este gancho abraza la vigueta, entra en el cuello de la vigueta. No. Entra en el cuello de la vigueta en obra. O sea, yo apoyo la vigueta, yo tengo el gancho y yo lo voy a meter. O sea, tiene una longitud específica y va la mitad de la longitud dentro de la vigueta, en el cuello de la vigueta, y la otra mitad va en la viga vaciada en sitio. Voy a buscar una imagen del principio. Esperen un segundo. Que le vi cara de que no. Ahí está. Imagínense el gancho en forma de U. Yo tengo el gancho puesto y yo lo coloco y lo meto en el cuello de la vigueta, en el patín, en el alma. Y él entra en ese sentido. ¿Sí? No lo meto completo. ¿Cuánto lo meto? De la longitud total, la mitad va en la vigueta hacia adentro y la otra mitad va hacia afuera en la viga vaciada en sitio. Es una forma de U. Entonces él llega ahí, entra ahí. Le llamamos conector por solapo o conector por cortante. Sí. ¿Cómo? Por lo que mencionábamos ahorita, porque sacarlo de la vigueta y meterlo hacia la viga, prácticamente si se pone o no se pone, la respuesta de la losa de entrepiso es la misma. Realmente son aceros que no aportan. Ahora les voy a contar algo que se sale de la ingeniería estructural. Nosotros hemos hecho también muchas veces por requerimiento de nuestros clientes, hemos sacado ese alambre. Les voy a cortar la parte negativa, no todo es fantástico, también tenemos problemas. La parte negativa de esos alambres cuando salen es que imagínense esas viguetas. Voy a volverme a ir al principio. Imagínense esas vigas en la obra con esos pelos aquí expuestos, esos alambres. Y entonces imagínense a ustedes caminando alrededor de eso. El rayadero de piernas es el que ustedes quieren. Entonces no es seguro tampoco en obra. Entonces, si estructuralmente está demostrado que no se necesita, y por seguridad industrial o por seguridad de obra veo que me va a hacer una raya, todo me indica de que ese alambre definitivamente no debería existir. ¿Sí? Bien. Así es. Esa es la parte que sigue. Ese es nuestro tema favorito. Lo que más nos gusta de la parte de losas. Lo que nos pregunta el ingeniero es el tema de diafragmas. Enseguida vamos a hablar de diafragma rígido y de diafragma flexible y las implicaciones que tiene en el tema de losas prefabricadas. Entonces, si me permite, yo le presento unas diapositivas ahorita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por allá? Al hablar
No es necesario. Aunque son concretos de diferentes edades, este tema de adherencia entre los concretos no se hace por efecto químico, o sea, aditivos, sino que la adherencia entre los concretos se da por efecto mecánico, coeficientes de fricción en su totalidad. La rugosidad de bóveda, la rugosidad de viga, las mismas geometrías y la traba que se genera del concreto que entra en la vigueta por coeficientes de fricción me permite tener la adherencia que yo quiero para el cortante horizontal para que se presente sección compuesta, y esa traba mecánica me permite no usar aditivos. ¿Sí? Ahora que lo acabo de mencionar, un concreto viejo con un concreto nuevo, si no existe esa adherencia que menciona, entonces no va a existir el fenómeno de cortante horizontal y va a haber un deslizamiento entre las partes y no se va a dar la compatibilidad de deformaciones. Por lo tanto van a trabajar de formas diferentes, cada quien va a trabajar para su lado. La traba mecánica que hacen la prefabricación en sus geometrías garantiza 100% eso. Ahora, ¿por qué me atrevo a afirmarlo? Porque hay mucha investigación y ingeniería detrás de eso que ha validado estos conceptos. Ahorita es algo de lo que vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Voy a seguir avanzando sobre las diapositivas. Esta parte es bien importante y decidimos mostrarla el día de hoy por un tema específico. El tema específico es Arequipa, ¿sí? Arequipa es sinónimo de zona sísmica, como todo el Perú, como todo Colombia y como todo México. Entonces, si yo me involucro con sistemas estructurales y dejo de lado la parte sísmica, de inicio estaré haciendo mal todo, ¿sí? Yo tengo que resolver de forma inmediata con un sistema estructural comportamiento sísmico en la región donde yo estoy, y Arequipa es una zona sísmica importante. Entonces ahí entra un concepto que ahorita nos acaban de mencionar, el concepto de diafragma flexible y el concepto de diafragma rígido, ¿sí? Es la vida, el concepto del diafragma, gastemos unos minutos ahí. El concepto del diafragma es la vida de la estructura. Imagínense el edificio de pórticos, vigas y columnas. Entonces imagínenselo por un instante en donde no existieran las losas, solamente estuvieran los marcos. Llega el sismo. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Cómo va a ser el movimiento de esas vigas y de esas columnas? Cada quien va a viajar por su lado, ¿no? Una columna viaja por allá, la otra por allá y la otra por allá. Y ese desplazamiento relativo entre cada una de ellas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inducir una falla inmediata. ¿Listo? La presencia de una losa, no he dicho si es convencional o es prefabricada, la presencia de una losa es el elemento integrador de ese sistema de pórticos. Es el que hace que cuando llegue el sismo, las columnas todas viajen en la misma dirección, lo mismo que las vigas, y elimino los desplazamientos relativos, que son los que destruyen. Los absolutos es como cuando yo estoy en un barco. Ustedes ponen un barco en alta mar y el barco se va a mover infinitas veces, infinitas distancias, pero son desplazamientos absolutos, por eso el barco no se destruye con el movimiento. Pero si yo agarro y le induzco desplazamientos relativos, un elemento con respecto a otro, que es inevitable la falla, ¿no? Entonces, regresando a la losa es el elemento vital de la estructura. La losa es la que integra y la losa es la que garantiza que la estructura se comporte adecuadamente. Entonces caímos en un detalle muy interesante. Nuestras losas de entrepiso se están convirtiendo en la vida de nuestra estructura, y a la mayoría de los casos y en la mayoría de la historia nos han enseñado que la vida de la estructura, ¿en dónde está? En las columnas.
y es cierto, pero no tan allá y no tienen tanta importancia como tiene la losa. Entonces, eso nos obliga a caer acá. Diafragma flexible, diafragma rígido. ¿Qué es la definición de flexible y la definición de rígido? En ingeniería le llamamos rígido o infinitamente rígido a lo que no tiene opción de deformarse. Algo que yo pueda agarrar en mis manos y yo no pueda inducirle a una deformación, no estará sometido a esfuerzos. Y si no está sometido a esfuerzos, pues entonces no habrá daño. Y es imposible de que exista el daño. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Bueno, a todos nos han dicho en la profesión, en la calle, en la construcción, en la cosa, que los edificios tienen diafragmas infinitamente rígidos. Eso es lo que nos han mencionado en todos lados y así nos enseñaron. La realidad es que los diafragmas no son infinitamente rígidos. La palabra infinitamente rígido está asociado a un artificio matemático o a una simplificación matemática para poder resolver matricialmente los problemas de ingeniería estructural. Si yo lo hago flexible, el problemita de ingeniería estructural se me pasa de aquí hasta acá para resolver ecuaciones de análisis matricial. Entonces, diafragma rígido es una herramienta matemática para resolver estructuras, pero está un poco alejada de nuestra realidad. Y nuestra realidad son los diafragmas flexibles. Históricamente hemos visto que cuando llega un terremoto, vamos y revisamos y encontramos las losas agrietadas. ¿Por qué están agrietadas? ¿Por qué están dañadas si se supone que son infinitamente rígidas? ¿Por qué sufren daño si se supone que en el concepto no debían sufrir daño? Entonces, cuando una losa se agrieta es porque me está mostrando que indudablemente sufrió deformaciones. ¿Sí? Entonces, eso nos valida el concepto de diafragma flexible. Cae otra pregunta, entonces ahora sí vamos metiéndonos hacia la parte que nos interesa. ¿Cómo yo consigo que un diafragma tenga un comportamiento sísmico? ¿Cómo yo hago que una losa convencional basada en sitio tenga comportamiento sísmico? ¿Y cómo yo hago que una losa prefabricada tenga comportamiento sísmico? Me voy a adelantar un poco a esta imagen de acá. Vamos a hacer este ejercicio. Partamos la losa en dos. Y partamos todas las losas del mundo en dos. Empecemos por las losas convencionales y las losas que hacemos todos los días. En una losa convencional, de este punto hacia abajo, ¿qué tenemos? Ladrillo y concreto en las vigas, en las viguetas, en la calle de las vigas. Y de aquí para acá tenemos los 5 centímetros de concreto. ¿Listo? En una losa prefabricada, de aquí para abajo, ¿qué tenemos? Aligerante, que también puede ser ladrillo, y de aquí para arriba tenemos los 5 centímetros de concreto. Fíjense que es cuestión de semántica, las dos losas son idénticas. Tienen los mismos centímetros, 5 centímetros arriba, y tienen el mismo aligerante abajo. ¿Sí? Su componente, si yo lo veo por capas, el componente en la capa superior es el mismo y el componente en la capa inferior es el mismo. Las mismas calles de vigas con el mismo aligerante y la misma capa de compresión. Recientemente se han hecho unos ensayos en donde se muestra, este es el ensayo que se hizo, son tableros de una dirección, tableros de 2 direcciones, y se programan 17 tableros para ensayarlos en laboratorio. Esos 17 tableros son losas convencionales, basadas en sitio, losas de vigueta y bovedilla en dirección X, dirección Y, con tecnopor, con ladrillo, con arena cemento, y con esta, ¿cómo le llamamos aquí en Perú a las losas con lámina por debajo? Con steel deck, ¿cómo se llama?
No, que lleva una placa dentada, colaborante. También había losas colaborantes en ese proyecto. Estas son unas imágenes de lo que se presentó, o sea, o de lo que se fabricó para el laboratorio. Ah, mira, tu pregunta de la conexión con Rolando, aquí está. Aquí está tu bastón. Está el gancho. Entonces la mitad del gancho entró en la viga prefabricada y la otra mitad quedó por fuera para ser embebida en la viga vaciada en sitio. Ese es el gancho que mencionábamos ahorita. Bueno, la respuesta no es muy corta. ¿Por qué? Porque tiene 1.5 veces la altura de sección de losa para poder cruzar la falla por cortante de 45 grados. Aunque obviamente se calcula para que cumpla longitudes de desarrollo. Me paso las imágenes y esta es una imagen de cómo se hacía el vaciado de estos tableros para llevar al laboratorio. Estos tableros se les colocaba una instrumentación, una serie de aparatos medidores de esfuerzo y de formación, y esta es la forma como se veía el ensayo, en el proceso de ensayo. Tiene una aplicación de carga puntual en el centro del tablero que simula algo de carga gravitacional o fuera del plano, y en un punto aquí que no alcanza a verse tiene una aplicación de carga que simula un sismo o la historia o el ciclo de un sismo. Se le aplica carga y se van identificando los patrones de agrietamiento. La conclusión que se sacó ahí de ese proyecto, ahorita voy a llegar a más diapositivas, es que la aportación de diafragma rígido y diafragma flexible en las losas de entrepiso la hace, y eso fue pues bastante interesante. La hace este elemento de 5 centímetros básicamente. ¿Sí? Se midieron esfuerzos y se midieron aportaciones en función de los esfuerzos inducidos. Y lo que salió es que más del 90% de los esfuerzos se concentraron en lo que le llamamos losa o capa de compresión. Y el otro esfuerzo residual en la parte inferior. Eso fue predominante para todas las losas que se hicieron, con lámina colaborante, vaciadas en sitio, prefabricadas, y lo que se concluyó es que la aportación por sismo de las losas está dada por esos 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, eso genera un cambio de pensamiento. Los 5 centímetros a los que nunca le ponemos atención, en zona sísmica es donde más debemos poner atención. Por ese mismo tiempo, esto es reciente, esto es más o menos del 2008, año 2008, 2009, 2010. En ese mismo tiempo ocurre un sismo en España, en una provincia de España, un sismo de baja magnitud, por eso no se escuchó en todo el planeta. Fue un sismo más o menos de 5.8 o 6, para los gustos de nosotros que nosotros somos zona sísmica, es bajito. Y resulta que se cayó casi todo. Las estructuras estuvieron absolutamente dañadas. Y la respuesta, después de hacer muchas evaluaciones de daño estructural, es que nuestros amigos allá habían dejado de hacer la capa de compresión. Tenían ya algún tiempo que dejaron de hacer la capa de compresión porque no se necesitaba. Fue una decisión interesante, ¿no? Usaban unas placas prefabricadas casualmente y no ponían la capa de compresión. Usaban unas losas vaciadas en sitio y no ponían la capa de compresión. ¿Qué ponían en vez de la capa de compresión? Este mortero de pega o esta mezcla de pega de piso. Yo cuando pego una baldosa, ¿qué le pongo? ¿Cómo le llamamos aquí? Brea. ¿Cómo le llamamos?
para pegar los pisos, para pegar las baldosas. Pegamento. Bueno, empezaron a usar pegamento, entonces su pegamento, su brea o su relleno, todas esas cosas que usaban para pegar piso, eso fue lo que hizo la capa de compresión. No había malla, no había nada, había lo máximo 1 o 2 centímetros y terminé. Bueno, consecuencia, fue una validación en laboratorio, fue una validación en sismo real de que la capa de compresión es la que hace la aportación por sismo en las losas de entrepiso. Entonces, respuesta, si una losa del formato que sea, del sistema estructural que sea, no tiene capa de compresión, no va a aguantar el sismo. No hay diafragma ni rígido, ni flexible, ni medianamente parecido a nada. Entonces, se empieza a hacer concientización sobre la importancia de esa capa de compresión. El constructor tiene una tendencia a que pasemos de 5 centímetros a 4 centímetros o a 3 centímetros. Y nosotros, los que estamos del lado de la ingeniería estructural, estamos buscando que en vez de que sea 5, tal vez sea 6. ¿Sí o no? Entonces es como, ven, yo empujo a que sea más bajo y por aquí empujamos a que sea más alto. No, vamos a quedarnos en donde siempre hemos estado, que ha funcionado. 5 centímetros funciona. A nivel mundial siempre ha funcionado. Entonces, lo que no podemos hacer es rebajar. Tal vez sea equivocado también subir, porque pues tampoco podemos incrementar el costo de las estructuras, ¿no? Entonces, yendo un poco más a esta diapositiva, voy ahora sí caigo en la pregunta de diafragma rígido y diafragma flexible. Las estructuras tienen diafragma, todas es diafragma flexible. Las tradicionales, las vaciadas en sitio, las macizas, las prefabricadas, las colaborantes, todas tienen deformaciones en el plano. ¿Sí? Y si tienen su capa de compresión, todas van a tener un buen comportamiento sísmico. ¿Vale? Es más o menos por donde va el tema de ingeniería estructural. Esta losa, no sé si se alcanza a ver aquí en la parte superior, esta losa ya desde el punto de vista sísmico llegó a su falla. Ella se le colocó toda la carga por sismo que podía resistir, mostró que falló absolutamente, ya no tenía más capacidad de resistir sismo. Y la parte interesante de esta losa y todas las demás es que aunque la losa llegó a la falla, nunca hubo un desprendimiento de los aligerantes. ¿Sí? En condición de servicio eso es extremadamente importante. Imagínense que llegue el sismo y se le caiga una cosa de esta en la cabeza a ustedes. Ahí quedan listos, ¿no? Bueno, entonces, se validó a nivel de laboratorio ampliamente que las piezas en prefabricación, por lo menos en losas de entrepiso, no sufren desprendimiento por sismo. Eso fue necesario, no les he mencionado, estas instalaciones donde se hizo estos ensayos se llama el CENAPRED, es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Es el órgano nacional mexicano encargado de velar y garantizar que las cosas ante eventos naturales funcionen. Y hubo una solicitud importante de que había que hacer una investigación profunda y de gran magnitud sobre losas de entrepiso. Fue una investigación que se demoró más o menos 5 años. ¿Sí? Entonces, eso fue solicitado por un gobierno para darle como una especie de validación y certificado a nivel República Mexicana. Son las imágenes que les estoy presentando en este momento. Evidentemente se emitió uno de los más certificados que tienen los sistemas de entrepiso, y pues sobra mencionar que México es sísmicamente, tiene más actividad sísmica en magnitud que Perú y que Colombia, ¿no?
Así, a México es difícil que le gane a alguien en los terremotos. Ellos tienen muchos problemas con eso. Japón es el único que le puede ganar. Enseguida, ¿qué horas son? Perdón. Las 9. Pero estamos bien. Aquí nos quedamos hasta las 11 entonces. No, mentiras, ya vamos a terminar, unas 2 horitas más y ya. Les voy a pasar 3 imágenes del modelo 01, 02 y 03. ¿Sí? 01 es Biguetti Bobadilla de nacimiento dirección X, 02 es Biguetti Bobadilla de nacimiento dirección X, el siguiente, y 03 es una losa maciza, o losa tradicional o losa maciza. Este es el comportamiento de esto. En la parte superior es una gráfica que le llamamos ciclos histeréticos, disipación de energía. ¿Sale? En la parte de abajo es una gráfica de patrón de agrietamiento, cómo falló la losa. Vamos a leer físicamente esta gráfica. Esas curvas es el comportamiento de la losa de toda la acción sísmica. Si las curvas, si esos círculos son gordos, son como tendencia a ser gordos, rellenos, lo que me indica es que tiene una buena disipación de energía. ¿Listo? Si los círculos empiezan a achatar y se empiezan a hacer más angostos, no me muestra un buen comportamiento de disipación de energía. El modelo 02 empieza a perder. Cambié la orientación de las viguetas y me mostró que algo de disipación de energía perdí. ¿Listo? Y me paso al modelo 03, el de la losa maciza, o vaciada en sitio tradicional, y se me cayeron todos los ciclos. ¿Listo? Entonces, evidentemente no se pueden hacer afirmaciones sobre si las losas funcionan o no funcionan, pero por lo menos en esa investigación se pudo mostrar de que las losas prefabricadas disipan energía de una forma muy importante, inclusive mayor a la que puede hacer una losa tradicional. Y aquí cabe un comentario, y es un comentario que vale la pena decir, ¿no? Japón y Nueva Zelanda son países con sismicidades mayores a las que nosotros nos podamos imaginar, y son países con una tendencia de prefabricación muy importante. Son países que cada vez hacen menos vaciados en sitio. La tendencia de estos países con altos niveles de sismicidad es hacer prefabricados. Y no solamente las losas de entrepiso, las vigas, las columnas, la cimentación, todo lo que se puedan imaginar. Y confían ampliamente en la sismicidad y en el comportamiento sísmico de estos conceptos, ¿no?, estructurales. De una u otra forma, estos resultados de laboratorio muestran un poco por qué ellos han viajado hacia allá, ¿no?, hacia la prefabricación. Me voy a brincar estas diapositivas y me voy a ir a esta. Las diapositivas anteriores hablaban un poco sobre el tema de cómo se comporta una losa en el plano, sí, en la parte sísmica. O sea, yo tengo acciones en el plano y fuera del plano. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se comportan las losas ahora fuera del plano. La acción más común, carga gravitacional, ¿no? Entonces, estas son unas losas que tienen una carga puntual. Este es el histórico de aplicación de carga, este es el histórico de deformaciones, y se ensayan básicamente 2 losas. Esta es una imagen del ensayo de laboratorio de la que estamos mencionando, y las 2 losas que se ensayan son estas 2. Una losa con las viguetas prefabricadas en el sentido largo y una losa con las viguetas prefabricadas en el sentido corto. Sobra hacer la pregunta de cuál resiste más, ¿no? La que resiste más, evidentemente, las vigas en el sentido corto.
Entonces eso no tiene discusión. Entonces después viene una parte muy interesante, y es lo que tenemos acá. Esa es la respuesta del laboratorio de esas dos losas. El eje de las Y es el eje de carga, el eje de las X es el eje de deformaciones. Las líneas en negro es la respuesta de las vigas en sentido corto, y las líneas en azul es la respuesta de las vigas en el sentido largo. Bueno, pues evidentemente lo que ya habíamos dicho, no esperábamos otra cosa. Como, recuerden, eje de las Y es carga, ¿no? Entonces evidentemente la resistencia de las vigas en el sentido corto pues iba a ser mayor, ¿no? Es clarísimo. La parte más interesante son estas dos líneas rojas. ¿Sí? Son las líneas que salieron de la memoria de cálculo asociadas a esos tableros para una carga de servicio de 350 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué me está mostrando? La línea de arriba es para el sentido corto y la línea de abajo es para el sentido largo. Entonces la comparación interesante es, esta es para lo que yo diseñé y esto es lo que resistió. Esta es para la que yo diseñé y esto es lo que resistió. Entonces esa gráfica es un jalón de orejas para todo el mundo de la construcción. ¿Cuál es el jalón de orejas? Esta línea comparada con esta, si yo agarro 12.000, más o menos este es el número 12.000, y por aquí busco un 3.000 para hacer la cuenta fácil, significa que me dio una resistencia 4 veces mayor que la que diseñé, ¿sí o no? Entonces, pues tiene una lógica. Esta línea tiene factor de resistencia, factor de carga, está en el rango lineal, no es en el rango inelástico. Tiene un montón de cosas interesantes de los reglamentos que son unos candados que me obligan a caer aquí, ¿sí o no? Entonces ese número 4 pues no debe ser sorprendente, son los números de factores de la suma de todos los factores de seguridad que me piden los reglamentos, ahí terminan reflejados. Pero la parte interesante es esta. Si yo diseño losas de ese formato, entonces ¿por qué las losas se me han caído alguna vez en la vida? Históricamente las losas se caen. Y se caen más las losas vaciadas en sitio que las prefabricadas, ¿eh? Se los puedo asegurar. ¿Por qué se caen las losas? Independientemente que sea prefabricada, que sea vaciada en sitio, que sea colaborante, ¿por qué las losas se caen si tienen tanto factor de seguridad? Abusamos de la calidad de los materiales, abusamos de la bondad de los materiales, abusamos de lo benevolentes que ha sido la ingeniería en su definición de ingeniería con nosotros, hablando del concreto, del acero, del agua, del cemento, todo lo que está enredado en el proceso constructivo, ¿no? Entonces, las losas, por definición de reglamento, son muy resistentes. Y fíjense lo que estoy diciendo. Una losa no es resistente porque la losa prefabricada sea mejor que la losa en sitio, o porque la losa colaborante sea mejor que la losa vaciada en sitio. No, las losas son resistentes porque el reglamento nos exige que sean resistentes, ¿sí? O lo voy a decir en otras palabras, la seguridad estructural no es negociable. La seguridad estructural es algo que no se debe poner en la mesa para ser negociado, ¿sí? Es la vida de las personas. Yo voy a negociar con rendimientos, voy a negociar con procesos productivos, voy a negociar con mayor rentabilidad, voy a negociar con todo lo que me traiga beneficios a mi bolsillo, pero no voy a negociar con seguridad estructural. Entonces, la prefabricación no, cuando escuchen prefabricados y siempre les mencionen, es que soy más eficiente, es que soy más barato, es que soy más rápido, les garantizo que en ningún instante
hay algún ítem implícito de seguridad estructural en esa negociación para ser más barato, más eficiente, más puro. Estas losas que están aquí son prefabricadas, ¿sí? Entonces los factores de seguridad son los mismos que piden los reglamentos. Para terminar, otro modelo de laboratorio es un modelo a escala de un piso. Aquí lo que se quería ver, ¿han escuchado el tema de columna fuerte, viga débil? El mecanismo de falla. ¿Qué es lo que nos dicen? Columna fuerte, viga débil. Cuando llegue el sismo debe fallar primero la viga y posteriormente la columna. ¿Ves? Para que la falla sea dúctil y permita a las personas salir corriendo. Es más o menos la filosofía. Entonces aquí lo que se hace es que se hacen dos modelos a escala y se intenta revisar si la losa prefabricada tiene alguna incidencia sobre el efecto columna fuerte, viga débil. En la imagen superior es columna, viga, losa vaciada en sitio. En la imagen inferior es columna, viga, losa prefabricada de viga y bordillo. Se aplica el mismo ensayo, se aplica el ensayo, se aplica todo el procedimiento, y lo que queremos mostrar aquí en términos muy ilustrativos es que fíjense que el mecanismo de articulación plástica como patrón de agrietamiento fue muy similar, en la misma zona, en la misma posición, todo. Entonces lo que se puede afirmar ahí es que ante un comportamiento sísmico, el efecto columna fuerte y viga débil se cumple ampliamente en losas prefabricadas también. No tenemos motivos para tener dudas sobre esto. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, ya esta es la última diapositiva, ¿sí? Ya con esto terminamos. Si quieren dediquemos algunos minutos a alguna pregunta que tengamos adicional, y si no hay preguntas, pues darle las gracias por su tiempo, ¿no? ¿Cada cuánto va a ser el desplazamiento para colocar los puntados? Pueden ir desde 1,50 hasta 3 metros, básicamente. Muy buena pregunta. Esa sí no me la sé. Venga, me causó curiosidad a mí también. Yo tampoco sabía eso. Déjenme lo voy a investigar y le respondo. Miren, en los países se ha dejado ser prefabricado no porque el prefabricado no sea bueno, sino porque evidentemente para que haya prefabricados primero tiene que haber una planta de prefabricados, una oferta formal. ¿De qué me sirve a mí saber que existe el prefabricado? ¿De qué me sirve a mí saber que tiene bondades estructurales si no tengo quien me lo venda cerca de mi obra? Entonces muchas veces el prefabricado no ha existido o no ha estado en una región es porque no ha habido una planta de prefabricados formal que haga las entregas del mismo. Entonces yo con total desconocimiento me atrevería a afirmar que es tal vez porque en esa época no había plantas de prefabricados, que hoy en día evidentemente las hay, pues como su permiso. ¿En Arequipa? Sí, claro. Así es. La prefabricación es muy vieja,
es extremadamente vieja. El tema es la oferta formal, ¿no? Pero no, la prefabricación no es una novedad ni nada por el estilo. ¿Alguna otra pregunta? Digamos que el mundo de la prefabricación lleva una transición formal y normal, ¿no? Hoy en día el éxito de un prefabricado es hacer desde la cimentación, columnas, vigas, losas, hasta el techo. ¿Por qué no se ha hecho? Porque primero hay que pasar por el proceso, tal vez de una u otra forma, de tener claridad y tener uso de las losas de entrepiso. Una vez que se usan losas de entrepiso, el paso inmediato y casi instantáneo es que a la siguiente obra estamos haciendo columnas y vigas también. Las columnas y vigas tienen una situación muy... voy a aprovechar para mencionárselas. Estas piezas, todo lo que ustedes vieron el día de hoy, son elementos casi manoportables. ¿Qué es manoportable? Son elementos que cualquiera de nosotros podemos hacer en una obra y no necesitamos equipo especializado. Cuando digo equipo especializado me refiero a grúas. Cuando yo me traslado a un otro nivel de prefabricación, que ya son columnas, vigas, placas alveolares, ya caigo en otro nivel de estudio que es el de la logística de transporte y montaje. No es lo mismo transportar una viga de 6 metros que pesa 100 kilos a transportar una viga de 12 metros que pesa 20 toneladas. ¿Sí? No es lo mismo izar una viga de eso mismo, o sea, es otra forma de trabajo, pero inevitablemente ocurre. Y cuando eso pasa, las eficiencias son exponenciales. ¿Sí? Entonces, va a terminar haciéndose vigas y columnas muy pronto. ¿Sí? Sí. Sigue funcionando igual. La estructura va a ser, la consecuencia o el resultado final de eso va a ser que las eficiencias que hay aquí van a terminar un porcentaje para quien construye, llámese maestro de obra, etc. Y un porcentaje para el cliente final, o sea, el concepto de obra, ¿no? El que construye, el dueño del proyecto. Entonces, si es por administración, si es por precios unitarios fijos, lo que van a estar observando es una disminución en tiempo y costo, que va a ser de una u otra forma compartida entre el que ejecuta, el que está allá en la obra, haciendo la obra, y el dueño de la obra. El dueño de la obra va a ganar diciendo, no, yo me gasté 20% menos en mi losa y me regresó un dinero, ¿no? El que está construyendo, el maestro de obra que tiene sus tacos y tiene su equipo de encofrado, va a ser mucho más eficiente porque va a cobrar mucha más cantidad de metros cuadrados realizados con menor inversión en muchos conceptos de dinero. Entonces eso es lo que va a terminar pasando. Sí, el precio, el convencional. Aquí también somos comerciantes, todo se puede negociar. Cuando digo todo se puede negociar es que aquí también hay concreto, también hay acero, también hay malla, también hay mano de obra, también hay pies derechos, hay todo.
Y así como negocian en la losa convencional, seguro van a estar negociando con las losas prefabricadas. No son precios, creo que ya entendí la pregunta, no son precios rígidos. No. El precio rígido sale del mercado. El precio tiene que acomodarse al mercado, a los volúmenes, a muchas cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son las medidas más comerciales de esta vivienda? O sea, en obra no vas a requerir una sola medida de ingreso, tenemos diferentes longitudes. Quiero que me diga esa. La más comercial, digamos que comercialmente todas. Les voy a dar más bien la respuesta de la mayor longitud, ¿no? Yo les diría que puede ser más o menos en 7 y 9 metros lo que pueden estar trabajando con estas viviendas. ¿Sí? Es lo que deberían estar trabajando. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Unos 7 metros más o menos. Sí, 7 metros, más o menos esta longitud. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya para terminar, el prefabricado es una alternativa que vale la pena que la prueben. No es porque trabajemos con esto. Realmente somos firmemente, desde el punto de vista de la ingeniería estructural, somos firmemente convencidos. Y si estos beneficios los usan en otras partes y ellos son contentos con sus beneficios, ¿por qué no utilizarlos nosotros? ¿Por qué no usar las cosas que funcionan en otros lados aquí también, ¿no? O sea, también tenemos derecho a que podamos tener beneficios de procedimientos constructivos. ¿Vale? Muchas gracias.